Hoy vamos a tocar un tema bien importante que tiene que ver con la iglesia del Señor, no necesariamente con esta congregación, incluyendo nuestra congregación. Y el título del mensaje es Cuando la sal pierde su sabor. Cuando la sal pierde su sabor. Vamos a leer Mateo capítulo 5, verso 13, pero quizás nos extendamos hasta el 16, entre 13 al 16. Mateo 5, 13 hasta el 16. Nos ponemos de pie para leer la escritura. Dice así la palabra de Dios. Hablando Jesucristo de la iglesia y a la iglesia, dice: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en la casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Padre, te damos gracias por esta palabra. Ayúdanos, Señor, a proclamarla de acuerdo a tu intención para este día. Háblanos a todos, Señor. En el nombre de Jesús nos ponemos en tus manos. Amén, amén. Cuando la sal se desvanece, pierde su propósito, ¿con qué será salada? Dice, no sirve más para nada, sino para ser echada afuera, echada por los hombres, pero él no está hablando de la sal, está hablando de vosotros sois la sal. Así que está utilizando la sal para comparar a la iglesia y está utilizando la luz para comparar el ministerio de la iglesia, el propósito de la iglesia. La sal en los tiempos de la Biblia era muy valiosa, muy valiosa. Tanto que se usaba para pagarle a la gente en lugar del dinero. Y la gente después cambiaba la sal por otras cosas, por comida, ropa, lo que fuera. Y de ahí viene la palabra salario. Se dice salario al estipendio mensual que usted, o semanal que usted recibe, ¿verdad? Se le dice salario porque se solía pagar con sal. El salario viene de sal. El salario, la cantidad de sal que se te pagaba por un trabajo. La sal era muy valiosa y se usaba principalmente para dos cosas, que todavía se usa para eso el día de hoy. Se utilizaba para dar sabor, para sazonar, y se utilizaba para preservar alimentos. Todavía también hoy se usa para eso. Todos esos productos, arenque, salado, bacalao y todo eso no está cocido, está crudo, pero no se daña porque está ¿verdad? El alto contenido de sal impide el crecimiento de microorganismos que no pueden vivir en una concentración de sal tan alta, porque la sal le extraería los líquidos del cuerpo a las bacterias y se morirían o se mueren. Entonces no pueden estar ahí, por lo tanto se puede preservar por meses y aún años los productos poniéndolos en sal. Se usaba para preservar alimentos y para darle sabor a los alimentos. Pero dice la Biblia, ahí dice Jesús, que si la sal deja de cumplir ese propósito, si la sal no sala ni preserva, pues deja de dar el valor que tenía tan grande, no sirve para nada. Hay que botarla, es igual que tierra, una sal que no sale ni que preserve los alimentos. Es lo mismo que un poco de arena. ¿Y qué hace uno con la arena y con la tierra? Pues la pisa, perdió su propósito, ¿verdad?
Dice, entonces, la sal, si perdiera su sabor, sería pisoteada por los hombres. Y está hablando de la iglesia, porque le está hablando a la iglesia. Así que cuando la iglesia pierde su propósito, termina perdiendo su poder. Cuando la iglesia pierde su visión, termina perdiendo su poder. Cuando la iglesia pierde su dirección, se sale de la voluntad de Dios, termina perdiendo su poder y termina perdiendo su propósito, deja de cumplir el propósito para el cual Dios la puso aquí en la tierra. Así que es importante entender, esa es la introducción del mensaje de hoy. La palabra iglesia viene del griego, de la palabra eclesia. Se usa 114 veces la palabra iglesia en el Nuevo Testamento. Y viene de la palabra griega eclesia. Eclesia está compuesta de dos palabras realmente. O sea, tiene dos partes. Eka, quiere decir salir fuera, ¿verdad? Quiere decir salir fuera o sacado afuera. Y la segunda parte, eclesia, que la palabra es caleo, viene de caleo, que quiere decir ser llamado. Así que la palabra iglesia dice, si fuéramos a traducirla, sería ser llamado afuera, sacado de afuera, separado. Y está hablando separado del mundo, realmente. Lo que está hablando es de cuando uno es iglesia, uno es un pueblo especial, separado para un propósito, ¿verdad? Podemos entender mejor ese sentido de lo que es iglesia cuando vamos al Nuevo Testamento y leemos en la carta a los Efesios, el capítulo 1, del verso 3 en adelante. Vamos a ver lo que dice Efesios 1, del 3 en adelante. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Así que la bendición de la iglesia está en los lugares celestiales y es algo sobrenatural, ¿verdad? Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Así que está hablando, la Biblia dice que los cristianos no somos una improvisación, sino que somos gente separada por Dios desde antes de la fundación del mundo. Ya Él nos separó, ya nos conocía antes de nosotros conocerle a Él. En amor, nos escogió en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Así que habla de la palabra predestinación, que implica lo mismo, escogido de antemano, ¿verdad? En quien, en Jesús, tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Está hablando ahí un misterio, algo secreto. Todo va a caer bajo la potestad de Jesucristo. Cuando Jesucristo dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, quiere decir que llegará un momento cuando todo poder, todo dominio, toda autoridad le será sujeta a Jesús, incluyendo todo lo que está funcionando ahora que Dios permite del mundo de las tinieblas y Satanás. Todo eso llegará el momento que estará sujeto en total orden, cautivo, encadenado en el infierno, toda la creación sujeta, todo. Y dice que en ese propósito de reunir las cosas está la reunión de la iglesia con Cristo también, ¿verdad? Entramos en ese propósito, ¿verdad? Dice, en Él, en Jesús, versículo 11, asimismo, tuvimos herencia. Cuando uno tiene una herencia, cuando uno es hijo, ¿verdad? Tuvimos herencia, habiendo sido predestinados, y vuelve y repite la misma palabra, conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria,
nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo, está hablando ahí de los hebreos, y en Él también vosotros, hablando de los que no son judíos, habiendo oído la palabra de verdad y el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Quiere decir que hasta el tiempo que llegue ese momento final donde todo será reunido en Cristo, tenemos una marca. Hemos sellados con el Espíritu Santo que garantiza esa herencia, esa posesión de Dios que se unirá a Él cuando sea la iglesia unida a Cristo al final de los tiempos. Así que lo que estamos hablando es de que la iglesia es un cuerpo, es un grupo de personas, la iglesia en el sentido espiritual, separada por Dios para un propósito. Siempre menciona para gloria de su nombre. Siempre, ¿verdad? Siempre. Para hacer su voluntad, para cumplir una misión. Los cristianos tenemos, a veces nosotros vemos nuestro cristianismo como, pues, yo me convierto para no ir al infierno, ¿verdad? Que Dios me perdone los pecados, y eso es verdad, ¿verdad? Eso es esencial. Para que Dios no ir al infierno. También a veces pensamos en ser cristiano como contar con la protección de Dios, la provisión de Dios, que Dios me provea, que Dios me cuide a mis hijos, a mi familia, ¿verdad? Y todas esas cosas. Y pensamos en la iglesia como una congregación que se reúne, como estamos aquí en el día de hoy. Pero muchas veces se nos escapa que todos estos versos, todo lo que acaba, y lo que dijo Jesús, de que cuando la sal, que es la iglesia, pierde su sabor, o cuando la luz deja de alumbrar, no sirve para nada, no cumple su propósito. Es pisoteada por los hombres. El poder está en cuando estamos en el cauce de la voluntad de Dios. Nos salimos del cauce de la voluntad de Dios y ya la iglesia perdió su poder. Entonces lo que estamos diciendo es que no nos concebimos a nosotros como embajadores, como testigos, como personas que son parte del equipo de Dios, que tienen una tarea por delante y tienen un testimonio que dar y tienen que somos un espectáculo al mundo como cristianos. Somos un espectáculo al mundo como cristianos. Dios nos puso ¿para qué? Para que alumbremos, para que seamos instrumentos para que otros anhelen lo que nosotros tenemos. Y no nos vemos como instrumentos. Muchas veces nuestro cristianismo no, y eso es esto que está diciendo Jesús y esto que está diciendo aquí en Efesios, es esencial que lo entendamos. Somos gente que fue comprada con precio de sangre. Somos gente que costó un precio tremendo, la muerte del Hijo de Dios. Tan valioso era esa unión de nosotros con la iglesia que Cristo murió por esa unión. Es tan importante que es lo único que realmente va a trascender de todo lo que usted haga en la tierra, todo lo que haga, todos los triunfos, premio Nobel, millonario, dueño de medio mundo en la tierra. Lo único que trasciende, el día que usted se muere, lo único que trasciende es su relación con Cristo. Todo lo demás no tiene ningún valor en absoluto que no sea lo que usted edificó sobre Jesús. Es bueno ir impregnándose de eso, porque vamos a ver cómo la iglesia pierde esa visión y entonces va desnaturalizándose, ¿verdad? Y va perdiendo el propósito. La iglesia, por diseño divino, es una contracultura. Es sacada de la corriente del mundo, porque el mundo y los principios divinos son conflictivos. Eso es algo que la iglesia de hoy no entiende y que no ha entendido a través de la historia. Y entonces, porque no entendemos el mundo como lo que nos aleja de esa relación y de ese propósito, Satanás utiliza al mundo, al sistema llamado mundo, porque él es el príncipe de este mundo, lo llama la Biblia, lo utiliza para que nosotros, en vez de ser sal y luz, perdamos esa revelación de parte del equipo de Dios para un propósito eterno de glorificar su nombre, y nos
metamos en el estilo de vida, las metas, los sueños y la visión del mundo, y hagamos de eso nuestros propósitos en la vida. Y eso pasa, eso es lo que está pasando con la iglesia. Está pasando en la iglesia que realmente, aunque uno venga a la iglesia, el resto de las metas de uno son similares a las de la gente. No tiene nada que ver con que el reino crezca, con que Dios sea glorificado, con que las almas se conviertan. Nuestras metas tienen que ver con tener éxito, ganar dinero, tener una casa. Pues son las mismas metas del mundo. No hay metas espirituales que no sea venir a la iglesia y pues le dio su vida. Yo no cuestiono la salvación de nadie, no estoy diciendo que no seamos salvos, pero la visión de lo que es ser parte con un propósito que es más allá de lo que el mundo te pueda dar, entender eso, que hay un propósito más grande, más sublime, que es el que permanece, son las obras que permanecen. Las demás obras son obras que las hacen los inconversos y no le valen para nada. Esa visión de un instrumento, una persona con un sacerdocio. La Biblia nos llama real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes del que nos llamó de las tinieblas a esa luz. Captar eso es bien importante, porque vamos a ver lo que acontece cuando eso se pierde, ¿verdad? Así que, y muchas veces las cosas suceden en la historia sutilmente. Lo que comienza sutilmente de parte del mundo en nuestra vida, en la vida de la iglesia, poco a poco va ocupando más lugar y va desplazando los propósitos divinos en la vida de la iglesia y del cristiano. Sutilmente, no nos damos ni cuenta. No nos damos ni cuenta. Es más, hay personas, muchos cristianos creen que el propósito del cristiano es que Dios me bendiga, que Dios cuide a los míos, que Dios me dé un buen trabajito, que Dios me dé una casa, que Dios me sane si me enfermo. Todo tiene que ver con beneficios personales. La Biblia hablaba de tomar una cruz y seguir a Cristo. La cruz la iglesia la botó para un lado. Nadie quiere padecer. La cruz hablaba de la iglesia primera. Tuvo que tomar una cruz, porque era bien perseguida, ¿verdad? Y ahí, iglesia en el mundo, la mayor parte de los cristianos del mundo no viven en democracias. Y tienen que sufrir persecución. Pero ese concepto de ser un instrumento de Dios se ha ido perdiendo en la historia, y entonces vamos a hacer un recuento de eso ya mismo. Vamos a empezar, ¿verdad? La sal pierde su sabor. Y vamos a poner el primer ejemplo. El caso de la iglesia después de Constantino. Constantino, un emperador romano, que su nombre era Flavio Aurelio Constantino, nació en el año 272 y murió en el año 337 después de Cristo. 3 siglos después de la muerte de Jesús murió el emperador Constantino, ¿verdad? Y este emperador también se conocía como Constantino I y Constantino el Grande. Y él fundó una ciudad a su nombre, se la dedicó a él mismo. Es la que hoy se llama Istambul, pero se llamaba Constantinopla, a nombre de Constantino, Constantinopla. Ya no tiene ese nombre. Entonces, el Constantino le quitó en el año 313, él le quita a la iglesia, que por 300 años estuvo perseguida, desde el momento que se levantó Jesús y vino el día de Pentecostés, 50 días después de la Pascua, y empezó la iglesia, que ese día empezó la persecución. Y por 300 años los cristianos vivieron encarcelados, huyendo, ejecutados, asesinados, quemados en hogueras, echándolos a las fieras. La iglesia de Roma, los cristianos de Roma se reunían en las catacumbas, que eran cementerios subterráneos. La iglesia era un osario
estaba llena de huesos y ahí estaban dando el culto debajo de la tierra como topos, allá debajo, porque no podían hacerlo públicamente. 300 años donde el Imperio Romano hizo todo lo posible por exterminar a los cristianos, echándolos a las fieras, quemándolos, martirizándolos. Pero lo extraño del caso es que en vez de extinguirse, esa iglesia que no se contaba, en ningún momento se le ocurrió a esa iglesia, vamos a ver si le hacemos relaciones con la gente pagana de Roma, que vivían unas vidas de perdición y había un estilo de vida ¿verdad? Bien carnal, la idolatría también y todo eso, para tener favor con el pueblo romano. No, ellos siguieron siendo cristianos sin claudicar a sus principios y sus convicciones. Y eso les costaba la vida. No querían aceptar que César, según los romanos, era Dios también. Ellos decían, no, el Señor no es César, el Señor es Cristo. Y eso les costaba la cárcel o la muerte. Pero ellos no cambiaban. Y aunque trataron de matarlos, exterminarlos, de muchas maneras, masacres increíbles, los que trataron de hacer todo lo que usted se puede imaginar, la iglesia creció y creció y creció y creció y creció y creció. Fue una iglesia comprometida con el modelo divino desde el principio. Cuando viene el edicto de Milán, que fue el que hizo Constantino, descriminalizando a la iglesia, yo me imagino que los cristianos celebraron, porque las cosas no siempre son como parecen ser. Yo me imagino que habría alegría en las iglesias. Ya no tenemos que escondernos. Ahora podemos adorar libremente. Ahora no nos tenemos que reunir allá de los cementerios debajo de la tierra, en los osarios allá, los túneles que había debajo de Roma. Ahora no nos van a tirar más a la fiera. Ahora estamos en el favor del emperador, ¿verdad? Estamos en el favor del emperador. Un poquito más adelante, él confirmó eso, Constantino, en el concilio de Nicea, en el año 325 después de Cristo. Y parecía que empezaba una época de bonanza para la iglesia. Ahora ya no somos los enemigos de Roma. Roma es el poder grande, es el imperio que domina todo el mundo conocido, y ellos el emperador está de nuestro lado ahora. Pues ahora llegó el auge de la iglesia. Sorpresa. El comienzo de la mezcla con los romanos empezó a producir el colapso de la iglesia como había sido conocida hasta la fecha, la iglesia poderosa. Constantino, que lo ponen como cristiano, no se bautiza hasta su lecho de muerte. Y hay interrogantes si él hizo el edicto de Milán y el concilio de Nicea. Él lo hizo porque era cristiano o porque los cristianos se estaban poniendo demasiado fuertes y le convenía tener a los cristianos del lado. No sé, no se sabe. Yo no estaba allí, no sé lo que sintió Constantino, pero no cuestiono sus buenas intenciones. Lo que pasa es que las buenas intenciones a veces producen resultados adversos, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando Constantino declara básicamente que el cristianismo es la religión oficial del imperio ahora? ¿Qué sucede? Lo que pasa primero es que lo que parecía un beneficio para la iglesia se empieza a convertir en la muerte de la poderosa iglesia de los primeros 300 años. Inmediatamente que ocurre eso, empiezan a ocurrir cambios. Cambios. Ya los líderes religiosos no estaban huyendo, ahora fueron invitados a sentarse en los banquetes y en las mesas con los grandes políticos y dignatarios del Imperio Romano. Poco tiempo después empieza una tolerancia a la cultura romana. Vamos a explicar hasta dónde llega eso. Empiezan los obispos de las ciudades grandes, como Roma, empiezan a expresar que por ser Roma la capital del imperio, ellos como obispos de Roma se supone que tengan más autoridad que los demás del resto de
la cristiandad. Y empieza a fabricarse una jerarquía que no existía en la iglesia, donde todos tenían las cosas en común, ¿verdad? Sí habían pastores, pero no era una forma jerárquica, eran guiadores del pueblo. No se les rendía pleitesía a esa gente, no se supone que es así, ¿verdad? El pastor es parte de la congregación, con un ministerio diferente, que hay que respetar al pastor, claro, porque Dios da autoridad para eso, ¿verdad? Igual que en el hogar, a los padres y eso. Pero no es para enseñorearse de la gente, ni para que la gente le rinda a uno pleitesía, porque eso solamente se le rinde a Dios, no a ningún ser humano. Pero empezó a ver los grandes títulos religiosos. Y la iglesia empezó a fragmentarse desde adentro. Otra cosa que pasó es que los romanos que venían con la cultura griega tenían una mitología politeísta de muchos dioses. Tenían Dios para todo, para la guerra, el Dios del mar, el Dios del mensajero, Dios para todo. Dios de la belleza, el Dios de esto. Entonces, ahora estaban conviviendo una gente que no concebía la religión si no veían algo y tenían algo tangible que tenían que ver, una estatua de algo, de alguien, que eso es la mitología, y una cultura cristiana que prohibía eso en el primer mandamiento. Y viene el choque. Atraer a los griegos y a los romanos con un Dios invisible no era fácil, porque ellos estaban acostumbrados a que estaban las estatuas a lo que ellos se postraban y le pedían y le servían y le honraban y le quemaban inciensos y cosas, y hacían cosas. Y de momento un Dios invisible, ellos no entendían ese concepto. Entonces viene el cristianismo y empieza a permitir las estatuas dentro del culto cristiano. No de dioses romanos, pues estatuas de Pedro, estatuas de Jesús, estatuas de María, estatuas del apóstol Pablo, estatuas de cristianos, pero que es lo mismo que idolatrar a Zeus, sigue siendo idolatría. Y postrarse delante del apóstol Pedro es lo mismo que postrarte delante de Júpiter, es lo mismo, sigue siendo idolatría. Y una estatua de Jesús también es idolatría, porque eso es, la Biblia prohíbe postrarse delante de nada, ni de nadie, porque Dios es espíritu. Y una cosa hecha de manos de hombres, de un hombre pecador, no es digna de que nadie se postre delante de eso. La iglesia empieza a contaminarse y empieza a haber separación, y empiezan a haber jerarquías, y empieza a perderse el frescor de la iglesia unánime que compartía todas las cosas, iglesia que no permitía la contaminación con el paganismo, la iglesia de donde esa iglesia que es tan hermosa, que está descrita en el libro de los Hechos, muere. Pronto empieza a aparecer templos, poco tiempo después, y empiezan a aparecer el oro en los altares. Porque ya la iglesia no era perseguida, la iglesia era poderosa. Ahora estaban en los banquetes con los grandes romanos, las grandes autoridades romanas. Empieza a hacer el oro. Ya la iglesia no podía decir como Pedro dijo en el templo de la Hermosa, cuando había un cojo tirado allí, le pidió limosna y dijo: yo no tengo plata ni oro. Pedro era un hombre pobre, pero lo que tengo te doy. Levántate en el nombre de Jesús. Y el hombre se brincó y saltó corriendo. La iglesia ya no podía decir no tengo plata ni oro, porque el oro apareció y la plata también, pero tampoco podía decir a los cojos: levántate y anda, porque aquel poder de la iglesia primitiva se perdió. Y empezó a producir lo que tienen las religiones no cristianas, que son religiosos. Hinduismo, budismo, todas las religiones no cristianas tienen religiosos que oran más que nosotros, están orando. Cuando yo estuve en la India, hasta los niños allí en esos templos de budistas, hinduistas, horas y horas y horas pasando unas cuentitas, pero es religión. No conocen lo que es una experiencia espiritual, no conocen que es la gracia de Dios, no conocen a Jesucristo, tienen un montón, esos templos están llenos de ídolos y de un montón de animales y cosas que ellos se postran delante de animales muertos y vivos.
En la calle ya hay vaca y nadie se atreve a comerse un bistecito porque eso es sagrado. El que cojan matando una vaca allí para hacer un churrasco, lo matan. Porque ellos son religiosos. ¿Ves? El cristianismo no fue diseñado para que fuésemos religiosos. Fue diseñado para uno ser parte de un reino y uno ser un adorador de un Dios vivo, espiritual, que reina sobre toda la creación. Pero eso empieza a perderse y empieza a contaminarse a la iglesia. Empiezan a aparecer entonces rasgos del mundo político dentro de la iglesia, luchas de poder aún dentro de los mismos obispos y todas esas cosas. La iglesia se corrompe y entonces cae en la iglesia ritualista. Sustituye la experiencia milagrosa por lo místico. Eso usted lo ve en esas religiones también. La iglesia viva, que tenía las experiencias espirituales y vivía en un ambiente de milagros, se sustituye donde no hay esa experiencia viva por el misticismo. Empieza uno, los monasterios, donde la apariencia de piedad de la gente. Usted ve al Dalai Lama, y usted en esos templos, siempre hay mucha gente. O sea, la alegría de una relación viva con un Dios vivo no existe en ese tipo de... Es una cosa ritual. Y la iglesia se empieza a convertir en una iglesia ritual, de cultos repetitivos que pierden espontaneidad. Y entonces la iglesia, la vitalidad de la iglesia de los primeros 300 años, con el supuesto beneficio de la libertad, empieza a morir. Y empieza a surgir una iglesia distorsionada. Eso llega después a la Edad Media. Hay poco tiempo después de ese año 300 y pico, por ahí, en el siglo IV, V, comienza lo que llamamos la Edad Media, que llegó hasta el Renacimiento. Y en esa Edad Media se magnifica la distorsión de la iglesia como fue concebida al principio. Llega la corrupción del clero. Por ejemplo, había lo que se llamaba las indulgencias. ¿Qué eran las indulgencias? Era que decía, por ejemplo, un monje llamado Johann Tetzel, el Papa León X impulsó eso. Las indulgencias decía que tú podías pasar un alma, un familiar tuyo muerto. Él decía, con dinero, del infierno a la gloria. Y él decía, mira lo que él decía, en el momento que suena en la vasija el dinero, en ese momento el alma brinca del infierno y cae en la gloria. Y la gente eso es lo que creía. La gente iba, pues yo quiero que mi familiar muerto pues no esté en el infierno. Pues ¿cuánto es? Pues tanto, pues vamos a pasarlo para la gloria. Ahí mandó el dinero y se pasó. Entonces empieza a ver la corrupción del clero en muchas maneras. Las indulgencias también no solamente llegaban para pasar los muertos del infierno para la gloria, sino que una persona de dinero podía decirle a uno de estos líderes, le podía decir, yo quiero tener una aventura, yo soy casado, pero pues yo he pecado y esto y lo otro, yo quiero hacer esto, yo quiero tener una aventura con esta otra mujer, pero pues no quisiera que esto, te voy a dar una indulgencia que lo puedes hacer, pero tienes que pagar tanto dinero. Empezó a ver ese tipo de cosas. No había en todos los que eran sacerdotes, había eso, había siempre en todos lugares gente honesta y gente íntegra, pero había ese tipo de cosas. Eso es lo que encontró Martín Lutero, que era también sacerdote, cuando hizo la reforma, ¿verdad? También la venta de reliquias. Se dice que habían tantos supuestos pedazos de cruz distribuidos por las iglesias que se vendían en las iglesias como reliquias,
pedazos de madera que habían y que pertenecido a la cruz de Jesucristo, lo cual ni uno de ellos era de la cruz, porque la cruz de Jesucristo pertenecía a los romanos y no se la llevaron para la casa de los cristianos. Esa cruz era un lugar de sacrificio que se usaba una y otra vez, y bajaban a lo sacaban de la cruz, porque mañana o pasado mañana iban a sacrificar a otro más. Eso no era que toma la cruz, esta es la tuya, llévatela para tu casa. Entonces, dice que hay pedazos de madera que estaban vendiendo en las iglesias para hacer 20 cruces. Un pedazo, esta madera, esto vale mucho, esto era de la cruz de Cristo. Pues ¿cuándo? Y la gente, como creían en eso, porque le hicieron creer en eso, que no tiene ningún valor. Un pedazo de la cruz de Cristo no se puede adorar tampoco, es un canto de madera. Aunque Jesús estuvo ahí, la cruz sigue siendo un canto de madera, un pedazo de madera. No adoramos pedazos de madera, adoramos al Dios vivo. Eso ha continuado y siguió toda la historia. Yo les contaba al primer grupo, y se lo había contado quizás a ustedes antes también, que porque la iglesia ortodoxa es una división de la iglesia católica. Cuando yo estuve en Rusia, en Moscú, está el Kremlin, que estábamos mirando allí el cambio de guardia, que van haciendo así, y entonces uno sale y entran otros, y bueno, bien bonito. Detrás del Kremlin, al frente, detrás de uno, si estoy mirando para el Kremlin, está es como un Macy's de allí, se llama GOM, una tienda por departamento rusa, ¿verdad? Y está el Kremlin aquí, GOM está detrás, estamos mirando, y yo miro así para la derecha y veo una pequeña iglesia ortodoxa rusa. Hay una hermosa que salió mucho en las Olimpiadas, que tienen unas cúpulas así, esa es bello. Pero esa es otro tipo de iglesia, está así a la derecha, de donde está la plaza esa roja allí. Y yo veo una fila de personas con algo en la mano, así, viejitos casi todos, mayores. Una fila larga. Yo no veía los que estaban adentro de la iglesia, veía los que estaban afuera. Y como puertorriqueño averiguado, al fin y al cabo, yo digo, ¿qué es lo que estarán haciendo ahí? Cuando yo voy, camino hasta allá, yo creo que los demás se quedaron acá, yo camino hasta acá, yo miro y hay un sacerdote ortodoxo con su barba, su vestimenta negra, y entonces hay una canasta así, y todas las personas tenían un icono en las manos, que ellos utilizan allá, en vez de usar las estatuas que usa la gente aquí, allá utilizan, es como una pintura, un retrato, una pintura de la Virgen María, de Jesucristo, de San Pedro, de lo que fuera, ¿verdad? Ellos tienen eso, y a veces es una sola, a veces son dos tapitas, y a veces uno solo, ¿verdad? Y eso lo ponen en las paredes y ellos le piden a eso esas cosas, que eso es idolatría, por supuesto. Entonces llegaban donde el sacerdote les echaba algo por encima, yo no sé qué es agua, yo no sé qué es agua. Entonces, y ellos venían y echaban la ofrenda en la canasta esa. Y venía otra persona, me quedé un ratito allí, y yo unas palabras, y el dinero en la canasta. ¿Qué semejanza tiene que eso con la iglesia que Dios diseñó? Cobrar por las bendiciones. Ponerle esperanza en un pedazo de algo que pintó alguien que a lo mejor robaba, mataba, le daba a la mujer, violaba niños. Y él pintó una imagen y entonces yo voy a estarle pidiendo eso. Es tan absurdo, no solamente religiosamente, sino filosóficamente. Usted pensar que una creación de mano humana pueda merecer que alguien se postre delante de eso. Cuando Dios es Dios que está en todas partes, es Dios poderoso. Dios que se hizo cercano porque quiso. Pudo haberse mantenido lejano, pero se hizo cercano por amor a nosotros. Se hizo hombre como nosotros, dispuesto a morir porque nos anhelaba. Yo quiero, dice Jesús allá en Juan 17, lo que yo voy a hacer lo hago porque yo quiero que donde yo estoy, ustedes estén conmigo. Yo vengo a hacerle un reino a ustedes. Ustedes van a ser mi pueblo. Ustedes van a ser la luz, la sal de la tierra. Ustedes son mis agentes en un mundo que no me conoce y que tampoco le interesa conocerme. Ustedes son mis agentes. Ustedes son allí mis enviados, mis mensajeros. Es lo que acabamos de leer. Y de ahí, de hacer esa iglesia poderosa,
lo convertimos en ritualismo, intereses económicos, jerarquías y todas esas cosas. Tengo el ejemplo de cuando la iglesia, antes de leer el ejemplo, cuando la iglesia se alía con el mundo, nunca gana. En Primera de Juan, capítulo 1, verso del 12 en adelante, Primera de Juan, capítulo 2, verso 15 al 17, dice, Juan 2:15, dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Pero esa no es solo la experiencia, la de Constantino, el cambio de la iglesia, cuando se unió al Imperio Romano el edicto de Milán y el concilio de Nicea. No, sino que en mi experiencia en la China, y traigo estos ejemplos porque Dios me ha permitido a mí ir a esos lugares para aprender. En la China, en el 1949, la China tiene que salir huyendo. Chiang Kai-shek, que era el que estaba allí, que era el que estaba luchando en contra del comunismo, se tiene que ir a Taiwán huyendo, y Mao Zedong triunfan en la revolución que hubo en ese momento, y China se convierte en una potencia comunista, en un país comunista ateo. En ese momento, allí habían, como todavía no estaba el comunismo, habían misioneros americanos, católicos y evangélicos de diferentes denominaciones, habían colegios cristianos, habían orfanatos, pero entra el comunismo y mandan a salir a todo el mundo. Se acabó el cristianismo aquí, esto tiene que desaparecer. Y todos los misioneros, 100% de ellos son sacados afuera. Muchos de esos cristianos que se calcula, se decía que había 1 millón de cristianos a ese tiempo en la China, muchos eran lo que llamaban cristianos de arroz, que iban a las misiones extranjeras, alemanas, americanas, canadienses, ¿verdad? Católicas y evangélicas. Iban porque se les daba comida allí también, y ellos pues había hambre, mucha hambre, y iban allí, pero no tenían ningún compromiso. Habían unos que eran cristianos de verdad. Se dice que cuando entró el comunismo, ese millón se redujo posiblemente a la mitad. Porque cuando empezó la persecución, empezaron a encarcelar gente, empezaron a torturar, a hacer todas esas cosas. Los que no estaban comprometidos se atemorizaron, se retiraron, se hicieron comunistas o dejaron de ir a la iglesia y dejaron de identificarse como cristianos. Pero hubo otros que dijeron que no y dieron el frente a la persecución. Pasaron 50 años donde la China se cerró. Al decir que la China se cerró era que prácticamente allí no se permitían extranjeros. Era una sociedad cerrada y menos cristianos. Menos cristianos. Sociedad cerrada. Pero hay una revolución dentro del Partido Comunista, y para el tiempo que yo fui un poquito antes, se abren las puertas de la China y se permite otra vez que vaya gente y que, ¿verdad? Y entonces, uno de esos fui yo, enviado por la iglesia a una obra misionera, porque nosotros compramos un terreno en la China para regalárselo a los cristianos, esos que estaban luchando allí, estaban siendo fieles. Eso se hizo encubierto, pero yo llevé el dinero para comprar un terreno para un instituto bíblico de esos clandestinos allí en la China, y yo llevé el dinero. Entonces, la sorpresa es que cuando llega allí y se abre la China, todo el mundo pensaba, pues no, aquellos cristianos se desaparecieron. De los 500,000 que quedó, o de los que quedaron, después de 50 años de meterlos presos, matarlos, quemarle las iglesias, estarán extintos. Pero pasó lo que pasó los primeros 300 años de la iglesia. Cuando se fue a la China, se descubrió que en vez de 500,000 de cristianos, había 100 millones de cristianos dentro del comunismo.
La iglesia, hubo parte de la iglesia que se hizo aliada del gobierno. En Cuba y en China hay iglesias católicas y evangélicas oficiales. Quiere decir oficiales que ya no predican el evangelio, se llaman iglesias, pero son aliadas del régimen comunista. Ellos no son perseguidos porque ellos son comunistas también. Ya no es Cristo lo que predican, ahora que predica las doctrinas de Marx. Entonces, esos pues estaban allá, esos se quedaron estancados allá, alzándole la cola a los comunistas. Los que resistieron y estuvieron dispuestos a morir se multiplicaron, como pasó con la iglesia de los primeros 300 años. Se empezó a morir cuando vino Constantino y dio la libertad y se contaminó con el paganismo romano. Murió la iglesia aquella poderosa. En la China, la iglesia floreció cuando estuvo dispuesta a pagar el precio de ser testigo en medio de esa vida tan difícil. ¿Qué es lo que estamos hablando? Lo que estamos hablando es que dice Jesucristo en un lugar que ni las puertas del Hades pueden prevalecer contra la iglesia del Señor. Hay un movimiento aquí en Puerto Rico que cree, de cristianos, líderes cristianos que creen que la esperanza de la iglesia es tener conexiones con el gobierno y tener acceso a las esferas de poder, en la legislatura y en la de eso. Eso es la muerte de la iglesia aquí y allá. La iglesia tiene que ser la iglesia y tiene que tener la potestad de condenar la maldad y la perversión, esté en este partido o esté en otro partido político por allá. La iglesia su mensaje no lo vende por ningún ideal. Cuando usted se hace seguidor y va y consigue una posición que ya que bueno, ahora tenemos una persona allí que está al lado del gobernador, está al lado del presidente del Senado, esto y lo otro, es cristiano, esto y lo otro. Tú dices, qué tremendo. ¿Qué pasa? Que en vez de caminar hacia que esa gente se convierta, termina la iglesia como pasó con Constantino, convirtiéndose en un agente político manipulable y manipulada por los que no son de Dios. Ya usted no puede criticar porque está siendo traidor al partido, está siendo traidor al jefe, que es el que le dio el empleo allí en la oficina de gobierno. Y usted, aunque vea el mal, vea al otro, las leyes corruptas, las leyes anticristianas, usted, bueno, ¿verdad? No, porque pues que la iglesia, cuando la iglesia se contamina, la iglesia pierde el poder y el respaldo del Señor. La iglesia de este tiempo, que es evangélica, está también contaminada. Hemos permitido que los afanes de este mundo y los estilos de vida del mundo dominen a la iglesia. Y como dije al principio, las metas de la iglesia muy pocas veces tienen que ver con las metas de Dios. Casi siempre la gente que estamos sentados en los asientos y tenemos nuestras metas igualito que el inconverso que vive más abajo, que tienen que ver con tener un buen salario, tener una buena casa, tener esto, tener éxito en la vida, que los hijos míos triunfen, que estudien mucho, que saquen buenas notas, que sean profesionales exitosos. ¿Y qué tiene que ver eso con el reino? Nada. Yo no digo que usted no haga eso. No me entienda mal. Lo que estoy diciendo es que usted tiene que verse como lo que es un testigo, un embajador en el reino. Aunque usted trabaje, aunque usted estudie. No estoy diciendo que vaya y renuncie y se meta en un monasterio. Eso es antibíblico. Lo que estoy diciendo es que su mente tiene que estar centralizada en la palabra de Dios y en el propósito de Dios para su vida. Y a eso usted añade sus tareas cotidianas, siempre actuando correctamente y con integridad. Pero usted no añade la iglesia a sus aspiraciones. Usted añade sus aspiraciones a los principios divinos, no al revés. ¿Qué es lo que ha pasado? Lo que ha pasado que la iglesia cuando se une al mundo nunca gana. Dice en Primera de Juan, capítulo 2, Primera de Juan, capítulo 2, del verso 15 al 17, dice, no améis al mundo
ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Es tiempo, porque este mensaje lleva una carga hace tiempo. Yo sé que muchos no coinciden. Aquí, yo sé que este mensaje, si es escuchado por muchos líderes, no coinciden con lo que yo acabo de decir. Y van a estar allí mañana tocando las puertas de los políticos, con buenas intenciones quizá, para conseguir favores para la iglesia. Pero terminan haciendo alianza con gente que no son de Dios. La iglesia de hoy está contaminada. Se predica mucho de dinero, de prosperidad. Es una iglesia deformada. Las metas son metas mundanas. Se predica mucho se habla mucho de la iglesia está asumiendo posiciones de Dios cuando se está decretando por ahí y declarando cosas. Y yo decreto que esto y yo decreto, pero ¿quién eres tú para decretar? El primer pecado fue en el cielo y fue Satanás quiso ser Dios y lo echaron de allí por eso. El primer pecado en la tierra fue que Satanás le dijo a la mujer, serás como Dios. Y le costó que lo echaran de allí del paraíso. Y ahora la gente la daba en la iglesia con ser dioses también. El mismo pecado de Satanás. Yo no le oro a Dios por la sanidad del hermanito, la hermanita. Yo decreto que tú estás sano. Porque eso suena bien, que tú eres bien poderoso. Claro, estás asumiendo la posición de Dios. Pero eso es basura. Tú no tienes poder para decretar nada. No, porque la palabra creativa no es lo mismo la palabra logos que el rema. Yo uso el rema. Y yo declaro y Dios hace. Porque yo tengo fe. Qué arrogante. Así estamos. Vamos, la iglesia en América está colapsando y en Europa. No se parece nada a la iglesia que Dios diseñó. La gente dándose posiciones, como pasó al principio. Cardenal, obispo, yo soy apóstol, y yo soy esto, y profeta, y apóstol. Todo lo que Jesús condenó. No permitan que nadie le dé posiciones, que lo llamen Señor, que lo llamen Padre ni esas cosas. No, porque yo soy el Señor y le lavo los pies a usted. Dice, se puso una toalla en la cintura y le lavó los pies a los discípulos para enseñarnos a ser lavadores de pies. A los que tenemos liderato tenemos que aprender a ser lavadores de pies, no a que nos laven los pies a nosotros. La iglesia necesita evangélica otra reforma protestante. Porque como está ahora, no está bien. En el aspecto personal pasa lo mismo. Usted y yo nos empezamos a alejar de Dios poco a poco. No nos damos cuenta. La amistad con esa persona que no es cristiana, el jefe él maldice y él tiene ese chiste colorado, chiste subido de tono, pero él hace unos churrascos en la parrillada que tiene en la casa. Y verdad, él toma cervecita, pero pues yo soy cristiano, yo no me la tomo, pero estoy allí con él, porque tú sabes, porque gozamos muchísimo y vamos para la playa el domingo, no puedo ir a la iglesia. Y poco a poco nos empiezan a robar el corazón. Y el compañero de estudios mío es gracioso, hace unos chistes tremendos. Es verdad que él y la novia conviven y tienen de esto y de esto. Yo soy cristiano, yo voy a la iglesia y soy un joven cristiano. Pero claro, yo voy a seguir yendo a la iglesia, yo no sigo yendo a la iglesia. Pero esa vida de mi amigo es interesante, me gusta. A mí me gustaría también tener esa vida con mi novia. Y yo pues entonces vamos, poco a poco, vamos cediendo. En la vestimenta, en las costumbres, en los planes, en todo, empezamos a parecernos a los que no son de Dios. Y lo único que podemos hacer es detenernos y volver a caminar hacia lo que era al principio, humildemente.
Yo quiero pedir perdón por la Iglesia Bautista de Glenview al Señor y por mi propia vida. Yo tampoco soy lo que debiera ser. Amo al Señor, pero nunca damos la medida. Todo aquel que tenga la humildad, mira que siempre hacemos un llamado a conversión primero, pero tú que tengas la humildad de reconocer que necesita encauzar su vida de una manera más conforme al diseño original, que entiende que lo que yo he descrito aquí en alguna manera le he aplicado a su vida y a su manera que usted vive. Usted tenga la humildad de caminar hasta aquí al frente a orar. Señor, yo necesito un cambio en mi vida. Yo necesito un despertar. Yo necesito que se me dé. Señor, yo quiero ser como esos cristianos, Señor, que describe la palabra, que dice el pastor que él conoció en la China, o en la India, o en Cuba, los he conocido así también, donde hay persecución, donde ¿qué tienen esa gente que hemos perdido acá en la comodidad? Que perdieron los cristianos cuando supuestamente ahora las cosas les iban a ir mejor. ¿Por qué Constantino lo que provocó fue el caos, la destrucción de la iglesia como era hasta ese año, cuando lo que él hizo fue darle una libertad que no tenían y darle acceso a los poderes y a la... ¿Qué pasó?